Y otra de las cosas que le adelantábamos en titulares y es de las noticias más interesantes a nivel de política a nivel global. La investidura, la posible investidura de Pedro Sánchez en España. El candidato a la presidencia, a continuar en la presidencia del gobierno español, se presentó hoy ante el Congreso en la primera jornada de la investidura, defendiendo la coalición que propone 4 nuevos años como el único muro contra la extrema derecha en España y la única manera de seguir avanzando en mejorar la vida de las y los españoles. Sánchez hizo esta defensa de lo que será su nuevo ejecutivo, si es reelecto como jefe de gobierno, en la intervención en el debate parlamentario que se celebró al menos en su primera parte durante nuestra mañana, podríamos decirlo. Terminó hace muy poco, un poquito antes de las 10 de la mañana, hora argentina, hora chilena, terminó precisamente el discurso de Pedro Sánchez y dentro de algunas horas se retomará la sesión con la conversación ante la Asamblea, la conversación no, en realidad el discurso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Algunas frases de Pedro Sánchez las revisamos en la conversación que tendremos con Nicolás Muñoz, periodista chileno que se encuentra precisamente en Madrid a esta hora. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo están las calles de Madrid? Hola. ¿Cómo estás, Lucía? Gusto de saludarte. Hay completo hermetismo en el Congreso de los Diputados, donde se está desarrollando esta primera sesión de la investidura de Pedro Sánchez, donde si la matemática política no le falla, porque han sido semanas y meses de negociaciones, Pedro Sánchez va a ser reelecto en este gobierno de coalición por 4 años más. En el Congreso de los Diputados, un fuerte contingente policial, 1.600 agentes policiales que han resguardado las manifestaciones de principalmente la oposición, la gente de la derecha y de la extrema derecha que está en contra de Pedro Sánchez y principalmente de su propuesta de la ley de amnistía de los delitos de los líderes del proceso independentista de Cataluña. De eso se trata finalmente toda esta negociación política que ha habido desde que se celebraran las elecciones generales en julio de este año, que en algún momento adelantó Pedro Sánchez. Sabemos que el que en su momento fue el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, obtuvo el Partido Popular, la centro-derecha o la derecha tradicional en España, obtuvo la mayoría de los votos. Finalmente no le dio el cálculo político en esta democracia, en esta monarquía parlamentaria que tiene España. Son 350 escaños parlamentarios y lo que necesitaba Feijóo o lo que necesita cualquiera son 176, el 50% más 1 de los votos. El cálculo en ese momento, hace ya más de un mes, no le dio al Partido Popular, que también sumaba los votos de la extrema derecha de Vox y un voto más de una coalición regional de España, no le dio el cálculo político y por eso esta ronda de negociaciones, que finalmente es el segundo partido más votado, el Partido Socialista Obrero Español, la izquierda tradicional liderada por Pedro Sánchez, es que finalmente le va a dar, le estaría dando la matemática política, serían 179 votos, 179 síes, como se dice aquí, contra 171 no. Eso, en relación al cálculo a los votos políticos, se traduce en 12,6 millones a favor de Pedro Sánchez, de esta elección que, como te digo, fue en julio de este año, contra 11,3 millones de personas que estarían en contra. Ha sido un discurso bastante largo que dio Pedro Sánchez, 1 hora 40 minutos, donde habló, por ejemplo, pidió el cese un alto el fuego en Gaza, habló de cómo España ha liderado o ha sorteado finalmente la crisis económica que se atraviesa acá en Europa luego de la guerra en Ucrania, pero los focos estaban obviamente puestos en sus discursos con respecto a la amnistía. Pedro Sánchez ha insistido en un concepto que es bastante claro, que es la concordia entre todos los españoles para superar este proceso independentista que, recordemos, fue declarado ilegal. Hay un referéndum que fue declarado ilegal el 1 de octubre del 2017. Hubo también
Estamos en contacto con Nicolás Muñoz, periodista chileno que desde España, desde afuera precisamente del Congreso español, nos relata cómo ha sido el discurso de Pedro Sánchez, en qué se ha centrado Pedro Sánchez en este discurso previo a la votación por la investidura. ¿Sí es o no es? Por sí o por no. Han estado de moda los temas, los sí y los no en política estos últimos días. Mientras reconectamos con Nicolás Muñoz, les invito a ver parte de lo que fue el discurso de Pedro Sánchez al inicio de la asamblea, de la sesión de investidura, la primera jornada. La amnistía que planteamos es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias consolidadas, como es Francia, como es Italia, como es Alemania, como es el Reino Unido. Mismamente, hace pocos meses se ha aprobado una amnistía también en Portugal. Y el Tribunal Constitucional español, por cierto, ha rubricado anteriormente. Por ello, quiero pedirle, en fin, sé que es muy difícil, quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad. Le pido, señorías, que no continúe por la senda marcada por Vox en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron, por ejemplo, a una gran democracia como Estados Unidos al borde del colapso. Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo aún, un partido de Estado, no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista como estamos viendo en estas últimas semanas. Lo que estábamos viendo es a propósito, Nicolás, también de las acciones que ha tomado Vox para declarar inconstitucionales o parar en el tribunal la investidura, y a eso hace referencia Pedro Sánchez, y hizo referencia a eso también en otros pasajes de su discurso, y tratando de recordar además, y lo dijo así, como por ejemplo para otras investiduras el propio Partido Popular había hecho negociaciones o concesiones a partidos independentistas para lograr los votos. Recordó 1.400 indultos en un día, dijo 1.400 indultos. Claro que señalaba, cuando se trata de la derecha española, hablan de pacto de caballeros. Cuando los indultos o los acuerdos los toma la izquierda, es una traición a la patria. Todo esto, como veíamos en pantalla, con mucha gracia en este régimen parlamentario que tú mencionabas, y para explicarle también a la audiencia, en un régimen parlamentario los candidatos a diputados finalmente y quienes salen electos son los que ocupan los escaños dentro del Congreso, y finalmente los partidos con mayor representación o los que logran, sin tener mayor representación, pero logran armar una coalición juntando votos y logrando negociaciones con otros partidos, son finalmente los que tienen la oportunidad de armar gobierno. Se le dio la oportunidad inicialmente a Núñez Feijóo, no lo consiguió, ahora la oportunidad es de Pedro Sánchez y, como nos decías, Nicolás, tiene todas las posibilidades, al menos hasta ahora, si nada cambia, de lograr los votos, lograr los síes. Nicolás, te preguntaba al inicio cómo estaban las calles, porque hemos visto estos últimos días manifestaciones y algunas terminan en escenas bastante violentas. A esta hora, ¿pasa algo en las calles de Madrid? A esta hora las calles de Madrid han estado tranquilas, a excepción obviamente del Congreso de los Diputados, en el centro, donde yo te decía que había un fuerte contingente policial de 1.600 efectivos que estaban resguardando con las conocidas vallas papales para que la gente no se acercara. Hay una oposición bien relevante que se ha estado manifestando ya consecutivamente, por ejemplo, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, acá en Madrid, en la calle Ferraz, muy cerca del Palacio de la Moncloa, por ejemplo. Esas manifestaciones se han dado durante la noche, las convocatorias son a las 8 de la noche, y donde se ha visto a personas de derecha que han estado en contra de la amnistía, están en contra de este gobierno, pero también hemos visto cánticos xenófobos, algunos grupos neonazis que han participado dentro de estas manifestaciones, pero principalmente con la excusa de la oposición a Pedro Sánchez. Esas manifestaciones han sido lideradas por este partido de la extrema derecha, la derecha más conservadora, que es Vox, pero el Partido Popular, esta centro derecha o la derecha más moderada, este domingo
en la Puerta del Sol también tuvo una manifestación bastante multitudinaria acá en Madrid, en la Puerta del Sol, y se ha reflejado también en otras ciudades, porque son bastantes, obviamente, a Pedro Sánchez le da el cálculo político, pero son muchas las personas que están en contra de esta amnistía, porque hay que recordar que este mismo gobierno hace un par de años ya había indultado a los líderes independentistas y ahora esto es una amnistía, que no es solo una amnistía que los líderes catalanes, principalmente Carles Puigdemont, que está fugado de la justicia española en Bruselas, donde tiene el cargo de eurodiputado, se habían logrado distintas concesiones, por ejemplo la amnistía, por ejemplo la condonación de una deuda muy millonaria que tiene Cataluña, la región autonómica, con el gobierno central de España, y también la concesión del tren de cercanías, de los trenes regionales. Eso se va a conceder, es parte de las cosas de la negociación que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez con los líderes independentistas. ¿Se acuerda llevar la amnistía, pero se acuerda llevar la amnistía al Congreso? Tiene que pasar por un trámite. O sea, claro, se tiene que votar en el Congreso, podría no ser aprobada. O sea, y a eso se refiere Pedro Sánchez cuando dice esto no va contra la Constitución porque se van a seguir todos los pasos constitucionales para que esto efectivamente sea dentro del marco jurídico o normativo. Distinto es si efectivamente políticamente es o no lo adecuado en este momento. En fin, de hecho, la frase desde el punto de vista político de Sánchez es: la receta del PP condujo al desastre en Cataluña, nosotros apostamos por el diálogo y el perdón. Eso es parte de lo que ha dicho también Pedro Sánchez en este discurso. Nicolás, ¿algo más que nos quieras contar que a ti te haya parecido también a partir de tus conversaciones con agentes ahí, otros agentes en las calles madrileñas, que es donde se produce el conflicto? Porque tal como conversábamos con un analista español nuestro, Pedro Soriano, una cosa es Madrid y los madrileños y otra cosa es lo que pasa en el resto de España y las reacciones también a esta investidura y a estos acuerdos. Yo creo que todo tiene que ver con el contexto, porque Pedro Sánchez decide en algún momento, ya solo a modo de cierre, adelantar estas elecciones que deberían haberse celebrado en diciembre. Las decide adelantar por una derrota local que tiene en mayo de este año, donde el PP, la derecha tradicional, y Vox logran algunos pactos como lo que querían lograr ahora a nivel nacional, y Pedro Sánchez en su discurso hacía mención de que este gobierno de coalición que han estado llevando el PP y Vox, por ejemplo, han estado en distintos lugares, han estado en distintas gobernaciones regionales, han estado en diputaciones, han estado en distintos lugares. Entonces la gente ya sabe más o menos cómo ha trabajado Vox estando en el gobierno con el PP, y eso es un poco al sentimiento que apeló Pedro Sánchez, al miedo que significa, en base obviamente a sus pretensiones, lo que significa que llegue la extrema derecha al poder, y es parte de eso también lo que contuvo en su momento a la llegada de la derecha al poder. Ya la discusión independentista, estos votos que han sido claves del independentismo catalán, de izquierda y de derecha, que hay que entenderlo también en esa clave, no tienen mucho que ver con lo que se votó en su momento, pero es lo que le está dando la matemática política, porque Pedro Sánchez va a tener 179 escaños, 3 más de los que eran necesarios de este 50% más 1. Claro que sí. Bueno, Manual de Resistencia se llama el libro que sacó en el 2019 Pedro Sánchez, y entre otras cosas, ahí está el cómo es que viene saliendo airoso, primero cómo se recupera y luego sale airoso de cualquier escenario opuesto políticamente, como por ejemplo perder una elección y decidir inmediatamente llamar a elecciones generales. Fue una apuesta riesgosa, pero que al parecer lo está consiguiendo. Lo vamos a ver en esta jornada y mañana también desde Madrid. Nicolás Muñoz, muchas gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Igualmente, que estés muy bien. Un saludo. Saludos.